Ya está. Entonces, ahora vamos a ver las gráficas de control por atributos. Entonces, atributos significa que no tienen, digamos, decimales. Básicamente, las características se cuentan. Por ejemplo, un producto no conforme, 2 no conformes, 3 no conformes, ¿no? Eso ya habíamos visto. Y entonces, los no conformes se llaman defectuosos. Y si en una unidad hay varias fallitas, cada uno es un defecto. Entonces, lo primero que vemos es lo referente a la gráfica tipo P. P, que viene a ser la fracción defectuosa. Por ejemplo, acá tenemos 5 defectuosos de 450 en total. Y eso nos da 0.011. Si tuviéramos, por ejemplo, 5 sillas, supongamos que de estas 5 sillas, 2 están defectuosas. 2 defectuosas. O sea que no sirven, ya están malogradas. Entonces, ¿cuál es el valor de la fracción defectuosa? Es igual a 2 entre 5. 2/5. Entonces, acá tenemos las fórmulas para las gráficas de control para fracción defectuosa. Entonces, tenemos acá la línea central, el límite de control superior y el límite de control inferior. Entonces, la línea central es igual a P promedio, el que está acá. Y el límite de control superior es 3 veces esta raíz cuadrada, P promedio 1 menos P promedio entre N. Y el límite inferior, P promedio menos 3 raíz cuadrada, P promedio 1 menos P promedio sobre N. Entonces, así nosotros calculamos los valores. En la primera fase, ¿qué vamos a tener? Básicamente, los valores que vamos a ubicar dentro de los límites de control. Y si hay algún valor que sale fuera de los límites, pero en la primera fase tenemos que calcular todos, ¿no? Y ahí dibujamos adentro y vemos si alguien sale fuera de los límites de control. Una vez que tenemos los límites de control y hemos eliminado aquellos que están con causa asignable, entonces en lo sucesivo sacamos los límites de control revisados que se ponen acá y cada vez que sacamos una nueva muestra recién los graficamos. Y esa es la segunda fase. Segunda fase. Ya está. Primera fase, segunda fase. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, estos datos. Tenemos subgrupos, aquí 25. Cada grupo, subgrupo, tiene 300 unidades. Y los no conformes, por ejemplo, en este son 12. Entonces, ¿cuál es su fracción defectuosa? 12 entre 300. Y eso nos da 0.040. De igual forma, 3 entre 300. Y eso nos da 0.010. Y así sucesivamente tenemos los valores y con este, ¿no? Esto, entre este total, sale el P promedio. O sumamos todos estos y sale también el P promedio, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el P promedio, acá está calculado, calculamos los límites de control, graficamos los límites de control y también
los diferentes puntos. Acá hay uno fuera de los límites de control, entonces hay causa asignable. Entonces se elimina y se vuelven a calcular los límites revisados. Entonces acá está la nueva fórmula y con eso ya tenemos los nuevos límites de control. Cuando sale negativo siempre se pone 0, porque no puede haber un valor negativo. ¿Está bien? Y entonces ya trabajamos acá, por ejemplo, se ve en junio, en julio, se supone que vamos mejorando, ¿no? Y va reduciéndose la variación. O sea, mejor calidad significa menos variación, porque acá hay 3 sigma más 3 sigma, pero es menos la distancia, y aquí menor, ¿no? Entonces la calidad ha mejorado. Esa es la gráfica tipo P. Igual podemos hacer en lugar de valores de P, los NP y las fórmulas parecidas multiplicados por el N. Después tenemos las gráficas de defectos. Acá, este es un dato interesante, son las gráficas de control con tamaño N diferente. Entonces, para cada fila tenemos límite de control diferentes porque el N interviene. Pues si el N es el mismo, para todas es una sola línea, ¿no? Y ya está. Después tenemos lo que es la gráfica de control para defectos que habíamos mencionado. Entonces acá tenemos gráficas de control para defectos, ¿no? Entonces no conformidades. Una unidad puede tener varias no conformidades. En este caso es un ejemplo de canoas, ¿no? Entonces acá hay una cantidad de canoas, 20 canoas, y tenemos el número de defectos que tiene cada canoa. Entonces se suma todo y los límites de control se calculan con C promedio. El C promedio, ¿cómo sale? La sumatoria de los Cs entre el número de subgrupos, ¿no? Entonces aquí son 25 subgrupos, yo decía 20, son 25. Entonces sale el valor de C y acá sale el upper control limit y acá el lower control limit, que si es negativo, 0. Entonces, acá hay valores fuera de los límites de control que los eliminamos si determinamos su causa asignable. Si no, no lo podemos, y calculamos los límites de control revisados. Entonces, con el C sub 0, ¿cómo se calcula? Quitando los valores que estaban fuera de los límites de control. Entonces, acá hay dos que se han identificado, sacamos dos, hay uno que no, y se calcularon nuevos límites de control. Después tenemos la gráfica de control de no conformidades por unidad. Por ejemplo, acá, 100 pies cuadrados de tela, una resma de papel, 100 formas de declaración de impuestos, ¿no? Entonces, acá, U igual C, lo anterior, entre N. Y estas son las fórmulas para el límite de control superior y el límite de control inferior. Entonces, acá, por ejemplo, podemos tener datos para N, el C y el U. Si los tamaños de muestra son diferentes, se calcula para cada fila. Pero si estos fueran iguales, o si la diferencia es un 10, 15%, entonces se puede sacar un N promedio y se calculan los límites para todos por igual. Y entonces acá está el mu promedio, el upper control limit, el lower control limit, y acá, bueno, como salió con n diferentes, se ve que son diferentes. Y acá tenemos el límite superior, el límite inferior, y se ha calculado ya los revisados con el valor que salió fuera, y tenemos para la fase 2
los valores. ¿Sí? Y ya está.